Ahora vamos a abrir un espacio de preguntas. Acá. Gracias. Mi nombre es Andrés Mitnick. Yo trabajo en el Fondo de Inversión Estratégica del Gobierno. Entiendo que hoy día estamos hablando de energía y estamos buscando una solución para encontrar, o sea, para el tema de la energía, más que el ordenamiento territorial, que es un tema que encuentro valioso por otros motivos. No me queda claro que el ordenamiento territorial sea la mejor idea hoy para resolver el tema de la energía por diversos motivos. Uno, porque me da la sensación de que una propuesta como esta tiene un sesgo hacia los incumbentes, definitivamente. Como Juan Andrés dijo, los proyectos más grandes, poner las regiones, proyectos más grandes, esos proyectos más grandes tienen nombre. En el fondo esos derechos alguien ya los tiene. Y por otro lado, la distribución de cómo se va a generar energía en el país va a cambiar. No veo por qué haya que ponerle a todo el mundo una meta. Claramente la tecnología solar está bajando. El norte se va a transformar en un polo mucho más fuerte de energía de lo que se transforma hoy día. Hay compañías hoy día que están efectivamente ya pensando en exportar energía solar, con lo que demora un proyecto térmico o hídrico convencional. Hay una carbonera en el norte que ya tiene el estudio de impacto ambiental aprobado, está viendo la línea. Hay 5 proyectos térmicos que licitó Bien Nacional hace un par de años. Hay 2 proyectos a gas natural que están a punto de salir. Hay centrales a gas natural dormidas. Entonces, si vamos a desarrollar de nuevo esos proyectos, que es más o menos lo que trata de liberar esta propuesta, se van a demorar 5 o 7 años en salir. Cuando eso pase, el costo de la energía solar ya va a ser muy barato, van a haber otras opciones como energía solar distribuida. Tengo mis dudas de la energía geotérmica, cómo vaya a funcionar. Entonces, fundamentalmente, creo que mi pregunta pasa por, ¿ustedes realmente creen que es el ordenamiento territorial lo que hoy día va a cambiar? Eso puede destrabar mini hidros o puede destrabar un par de proyectos grandes hídricos que hoy día, digamos, no están en carpeta. Pero, ¿no les parece que en el fondo habría que focalizarse mucho más en el norte, habría que focalizarse mucho más en invertir en desarrollar tecnologías renovables? Fundamental. La Corfo tiene los condominios solares que resuelve el tema de las líneas de transmisión, resuelve el tema de la coordinación de los proyectos solares. Entonces siento que hay un montón avanzado por parte del gobierno. Siento que además el gobierno, a través de la Corfo, también ha focalizado, por ejemplo, lo solar, y lo veo como que no es parte mucho de esta propuesta. Entonces les pregunto, ¿creen que esta es la gran herramienta para destrabar los proyectos? ¿O en realidad esto es una idea que está un poco extemporal, que viene de hace unos años atrás, donde teníamos una crisis energética, que esta era una buena idea hace un par de años efectivamente, pero que el desarrollo de la tecnología la dejaba un poco atrás, en mi humilde opinión? ¿La juntamos todas? Sí. Gracias. Primero que nada, yo quiero realmente felicitar la realización de este seminario, que ha sido extraordinariamente útil para quienes estamos en el sector. Yo presido una empresa con proyectos fotovoltaicos en el norte del país y ciertamente lo encuentro muy interesante, partiendo por la intervención del ministro, los expositores y los panelistas. Particularmente encuentro refrescante la opinión de Nicolás, que creo que sitúa y matiza la intervención de Iván y quienes expusieron el documento, que ciertamente voy a leer y comentar oportunamente. No lo he hecho. Me preocupa el sesgo de arquitecto de esta exposición, siendo yo arquitecto honorario, aquí la presidenta me mira feo, porque tiende la profesión a exagerar lo normativo. Y el plan regulador, particularmente para los arquitectos antiguos, no hay ninguno en esta sala, era como el quinto evangelio. Realmente el plan regulador era lo máximo y eso ordenaba y regulaba todo. Yo me temo que una exageración en esa línea puede llevar a desfases como el que planteaba quien me antecedió en las preguntas, y que puede ser extraordinariamente peligroso. Yo les quiero recordar que este Comité de Ciudad y Territorio parte en la década del 90, le da mucha fuerza al presidente Lago a partir de los 2000 y ha seguido operando.
Y ya en 2002, como parte del plan bicentenario para llegar al 2010, quisimos que todas las regiones tuvieran su plan de ordenamiento territorial y empezamos a financiar. Pero ¿cuál fue el problema? Las regiones no tienen personal ni profesionales para ello, no tienen institucionalidad y de hecho creo que son muy pocas, si es que algunas, las regiones que tienen su PROT aprobado y funcionando. Me temo mucho que al igual como el plan regulador de una comuna se demora 5 o 6 años, cuando salga el PROT esté absolutamente desfasado en la realidad. Y si además pretenden darle el carácter normativo, mucho me temo que no se evalúen los cambios tecnológicos o los cambios de condiciones. Se ponía el ejemplo de lo eólico. Yo voy a poner un campo que conozco mucho, que es la geotermia. La geotermia requiere una serie de estudios geofísicos, geoquímicos y sondajes para saber si hay recursos. Supongamos que los genios de una región de la novena suponen que el potencial geotérmico está en Tolhuaca, que de hecho ha habido exploración geotérmica. Pero resulta que por la distancia se hace antieconómico llevar la energía y es mejor el volcán Villarrica, con todo el impacto que eso significa. Se pueden imaginar que si uno quedó incluido y el otro excluido de una planificación normativa, lo que significa modificar eso. Yo creo que es vital que en esto vayamos gradualmente. No me niego al rol del Estado promotor y regulador del bien común, pero en estas materias, ¿por qué no partimos con lo indicativo y generando lo que algo Nicola y Juan Andrés han dicho, generando los incentivos económicos para el beneficio de las comunidades de las regiones para que esto funcione? Yo tiendo a pensar que queremos ir demasiado rápido, más allá de la institucionalidad, creyendo que con normas reemplazamos la institucionalidad. Y la institucionalidad del Estado es muy deficiente para este tipo de tareas. Bastaría, no leyes, bastarían órdenes presidenciales que se cumplieran. Por ejemplo, dar el carácter de opinión necesaria para este comité de ordenamiento de ciudad y territorio para cualquier política de tipo sectorial. ¿Y qué significaría eso? Que nadie podría construir hospitales si no los matiza con vivienda, con centros comerciales, con espacios públicos, con lugares de deporte. Bastaría con que el presidente o presidente de la República no implementara una política sugerida por un ministro sectorial, sino ha pasado por el tamiz de esta comisión y para eso no se requiere ninguna ley, ningún decreto, basta una orden presidencial. Yo siento que en esta materia tenemos una institucionalidad muy débil y querer arreglarla con leyes o con normas que obliguen puede ser extraordinariamente nefasto. Muchas gracias. Gracias. Mi pregunta es muy vinculado a lo que planteaba el ministro recién en términos de los PROTs, porque efectivamente el proyecto que actualmente está en el Congreso establece que los PROTs sí van a ser vinculantes. Por lo tanto, un comentario respecto de ese proyecto en particular y de cómo está, qué opinan respecto de cómo está organizada. Esta es una indicación sustitutiva que ingresó en enero y que ha tenido no mucha discusión en el Congreso todavía. En el sentido de que existe una política nacional que va dictada por un comité en el cual hoy día no participa el Ministerio de Energía. Entiendo que va a participar el liderazgo de ese comité. En el actual formato de la indicación está en el Ministerio del Interior. Yo entiendo que eso pasa, eventualmente va a pasar al Ministerio de Vivienda como presidente del Comité de Vivienda sobre Territorio. Y puntualmente, ¿cuál es la opinión respecto a la orgánica que se plantea? O ¿qué indicaciones le harían a la indicación? Por así decirlo. Y puntualmente, Iván, mencionaste en la pasada que los PROTs tenían que ser vinculantes, pero no en todos los ámbitos, que en algunos ámbitos sí y en otros no. Estoy pensando también en lo que plantea el ministro recién, en qué cosas específicamente están pensando que sí deben ser vinculantes y en cuáles no. Yo los felicito, me parece súper interesante la discusión y las propuestas. Eso sí me parece que en un mundo un poco ideal. Yo creo que no le hemos tomado el peso a la dificultad que tenemos hoy día en Chile para tomar decisiones. O sea, yo no puedo sino más coincidir con que haya un ordenamiento territorial y que incluya áreas de generación eléctrica, suponiendo que estuviera esa información. Todos sabemos que no es tan obvio que existe la información, dónde están los mejores proyectos eólicos, geotérmicos, etcétera. Pero suponiendo incluso que estuviera esa información,
Yo no veo al Estado de Chile, a ninguno de sus niveles, hoy día definiendo dónde sí se pueden hacer centrales. Sí lo veo diciendo dónde no, estableciendo una serie de áreas de preservación, parques nacionales, zonas de desarrollo turístico. No veo dónde diciendo que sí. E incluso si lo hiciera, creo que le generaría una dificultad al momento de que esos proyectos se sometan al sistema de evaluación de impacto ambiental, porque se diría que hubo un prejuzgamiento. No veo al Estado de Chile desarrollando un proyecto de carretera eléctrica. No lo veo. Yo no soy de la U, pero aquí no hay donde poner un estadio. Es que eso es así, porque nosotros pensamos, y perdón que sea tan pesimista, la verdad es que pensamos que hay distintas modificaciones institucionales que son las que nos están impidiendo el desarrollo de ciertos proyectos. Y tiene que ver con los incentivos, es cierto, pero creo que a la larga no podemos buscar más excusas. Hoy día nadie quiere tomar decisiones que puedan generar un costo político en términos de infraestructura. Hoy día la infraestructura es rechazada en todas partes, todo tipo de infraestructura. Estamos hablando de infraestructura energética, pero los mismos problemas los tiene el MOB y los mismos problemas los tienen distintas instituciones que quieren desarrollar infraestructura. Entonces, creo que hay un análisis que hacer en cuanto a que tenemos que crear mecanismos que al final digan, ¿saben qué más? Usted va a resolver. Hoy día el Servicio de Evaluación Ambiental, si ustedes le preguntan y están en todas sus presentaciones, dicen, no, nosotros no queremos proyectos que vengan incendiados. Aquí ustedes se ponen de acuerdo con la comunidad, pero a mí los proyectos me los traen ya acordados con la comunidad. Entonces nadie quiere arbitrar. Y esa es una dificultad de fondo que creo que podemos tratar de buscar la mejor forma de evitarla, pero no vamos a seguir. Hace 5 años este mismo seminario hubiéramos hablado de la evaluación ambiental estratégica como un poco la solución que venía. Y que yo sigo pensando en que la evaluación ambiental estratégica es un gran instrumento. Logramos sumergirla y enterrarla. Hoy día nadie habla de evaluación ambiental estratégica. Me sorprende que llevamos 2 horas y nadie habló de eso. Que es precisamente un instrumento de evaluación ambiental donde se integran las distintas políticas públicas. Entonces, insisto, los felicito y coincido mucho con el diagnóstico y con las propuestas, pero creo que no van al tema de fondo. Y así como antes fue la evaluación ambiental estratégica, hoy día el ordenamiento territorial de los distintos proyectos, mañana puede ser que tengamos otra propuesta. Pero el tema de fondo sigue siendo en que hoy día los distintos organismos públicos se sienten más bien llamados a ser árbitros más que gobernantes. Y que creo que lo que falta es gobernar. Última canción. Muchas gracias, muy buenos días. María Isabel González. Y hablo desde la perspectiva energética, no arquitectónica. La verdad es que me parece, felicito primero a los autores de este estudio, me parece relevante el hecho de, y absolutamente necesario, el ordenamiento territorial, y particularmente para la localización de plantas de generación y líneas de transmisión. Quisiera también decir que no comparto el hecho de que esta iniciativa está atrasada en el tiempo, fundamentalmente porque, y no porque haya un polo de desarrollo súper importante solar en el norte, ¿no es cierto? Y que esperamos que se siga materializando y que probablemente va a llegar a ser una parte muy importante de nuestra matriz de generación eléctrica, y que también, como ha bajado de precio, ¿no es cierto?, es competitiva. Pero no nos olvidemos de los problemas que hemos tenido en el pasado por apostar particularmente y demasiado a una sola fuente. O sea, todavía, ¿no es cierto?, yo creo que los que están aquí, probablemente algunos no se acuerdan, pero en el año 98-99 tuvimos racionamiento eléctrico, fundamentalmente porque nuestra matriz energética, nuestra matriz de generación eléctrica estaba concentradísima
en el recurso hidráulico y tuvimos una sequía de proporciones. Por lo tanto, creo que hay que apostar a la diversificación. Creo que hay que desarrollar todas las fuentes que el país tiene y en particular creo que la energía hidráulica es muy importante y por lo tanto creo más que necesario este ordenamiento. Quiero aprovechar también para defender un poco el pago de patentes a los que no usan los derechos de agua, porque fui parte, más bien lideré esa iniciativa legal, pero fundamentalmente fue para resolver un problema de concentración que existe que existía y que existe todavía en el sector eléctrico debido a las malas privatizaciones, ¿cierto? Donde se concentraron todos los derechos de agua en una sola mano y en el principal generador y por lo tanto era una política pública destinada a disminuir la concentración en el sector eléctrico. Y lamentablemente creo que si efectivamente se hicieran las cosas bien, ¿no es cierto?, debiera haber más incentivos para que se desarrollen esos proyectos a que los propietarios de los derechos de agua paguen por no usarlos, ¿ya? Creo que si efectivamente las empresas pagaran las patentes en las zonas donde se instalan y efectivamente hubiera más desarrollo, ¿no es cierto?, a nivel local, con estos proyectos obviamente la balanza se inclinaría hacia hacer los proyectos. Hacer esta ronda de 5 primero y para darle la palabra a los participantes del panel, solo hacer una prevención del propósito perseguido por este estudio. El propósito perseguido por este estudio era establecer un criterio de evaluación en torno a por qué ordenamiento territorial podría ser una herramienta, no la única, pero una herramienta importante para resolver los problemas de conflictividad en la instalación de proyectos. Y parte del diagnóstico, esto tiene que ver un poco con el discurso que hubo entre los investigadores, es que el conjunto de iniciativas de diseño institucional orgánicas basadas en la figura del presidente de la República, es decir, la comisionitis o que se ha gatillado en materia de territorio desde el año 94 en adelante, en general son figuras que no han funcionado y que en general no han funcionado porque no rompen el perverso incentivo, y es que el ministerio o el servicio sectorial tiene toda la posibilidad de llegar primero, ¿no? Si declarar un área de interés turístico es más rápido que declarar un parque nacional, evidentemente se va a producir eso, ¿no? Entonces, la razón que explica eso tiene que ver con que pareciera que es necesario diseñar un modelo un poco más robusto que aquel de colocar de acuerdo a distintos ministerios. Dicho esto, que forma parte como de una de las razones que explica este estudio, le doy la palabra en el mismo orden inicial para comentar o responder las preguntas que se han formulado. Yo creo que la diversidad de preguntas hechas refleja algo que dije muy al comienzo. Probablemente esta discusión es de las más complejas desde el punto de vista de política pública que uno podría imaginar. Y tal como dijo la Nicola, es muy bueno precisamente dar un pie atrás y volver a mirar esto en más perspectiva. Voy a responder algunas de las cosas así que se fueron diciendo. A propósito de la discusión de planificar y con qué tiempo, con qué velocidad se podría llegar a tener una posición, claramente no es razonable que exista, por ejemplo, algún tipo de discriminación tecnológica por tamaño, localización a priori, porque las cosas son muy dinámicas y las mismas disrupciones tecnológicas han cambiado, a pesar de que hay algunas certezas naturales, como que agua hay en el sur y sol hay en el norte. Eso no va a cambiar tan rápido en el tiempo, supongo. Por lo tanto, lo más importante es tener presente la razón de ser porque estamos buscando y que esto no llegue, tal como dijo Jaime Rabinet, que no llegue muchas veces tarde. Respecto, por ejemplo, que planteaba Slaven, respecto del proyecto de ley, de cómo está organizado, efectivamente es el proyecto de ley de transferencia de competencia, que es un proyecto de ley mucho más amplio, donde una de las dimensiones que se le metió adentro fue el tema de los PROT vinculantes. Se
yo creo que, y esto ahora ya pensando más en términos de diseño de política pública, efectivamente el punto de encuentro en un país unitario como el nuestro a nivel nacional sigue siendo en el centro, ¿no es cierto?, llamémoslo la moneda o el Ministerio de Interior como punto de encuentro de las políticas. Y si es que de alguna manera, y ahí vuelvo a decir lo que dije anteriormente, no existe un mecanismo de conciliación y de discusión y que no suceda esto del que llega primero gana, y que tal como lo hace el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, donde se está forzado de hacer una evaluación ambiental estratégica de los instrumentos que ahí llegan y eso finalmente se resuelve en un único punto y que nadie lo pueda bypassear, yo creo que es importante rescatar ese punto sobre la pregunta que hace Slaven. Pero sobre el grado de vinculancia, yo también tengo la pregunta, y eso tal vez la debería responder Iván, de qué cosa, hasta dónde, y cosas debiera o no debiera ser vinculante. Yo ahí se lo dijo Iván. Respecto de lo que plantea Clemente, respecto de la toma de decisión y que esto no sea un mero arbitraje, yo creo que lo que hemos visto, al menos en materia energética, es que efectivamente lo que tiene que suceder acá es un acompañamiento mucho más activo, por un lado, del Estado, que ha estado, ¿no es cierto?, buscando no solamente ser un mero árbitro, sino que también ser que contribuya al encuentro de soluciones y al encuentro de trabajo compartido. Todas las empresas, y esto fue una de las primeras preguntas que tú planteaste, las empresas han transitado y están transitando muy rápidamente a un cambio en el modo de hacer las cosas porque Chile ha cambiado muy fuertemente, ¿no es cierto?, en los últimos años. Y en ese sentido, el rol que se ha tomado y la participación más activa tanto del Ministerio como también, y eso que debiera incluirse mucho más, de los gobiernos locales, va a ser la única manera y el modo de hacer las cosas. El modo de hacer las cosas hoy día es con las comunidades, en conjunto con las comunidades, trabajando acompañadamente y de manera dialogante como una forma sobre proyectos que permitan, ¿no es cierto?, desarrollar mejores proyectos. Por lo tanto, tu pregunta original al comienzo, si la localización era como la única decisión casi arbitraria que llega a la empresa. Yo, de hecho, este modelo de anunciar simplemente el día que se ingresa en estudio de impacto ambiental, yo creo que ya es una visión un poquito tarde, o sea, eso ya hoy día ya no sucede, el trabajo es mucho más intenso, hay mucho más trabajo previo que se está realizando, entonces también hay un comentario sobre, a propósito de lo que plantea Clemente, pero sobre el estudio. También coincido que la propuesta no está atrasada, o sea, yo creo que esto es una discusión y tenemos que seguir teniendo esta reflexión de cuál es el mejor mecanismo para ir avanzando y para hacerme cargo de algunos otros puntos que hay. No, yo creo que eso a nivel de, no sé si alguna otra pregunta se me va al tintero, pero en síntesis, repito lo que dije al comienzo, o sea, el uso de este territorio siempre tenemos que tener presente que al final del día estamos sentados, al menos en materia energética, siempre con esta lógica que queremos buscar energía sustentable, competitiva y segura, y el ministro lo dijo al comienzo, y yo voy a volver a repetir sus palabras porque siempre he pensado lo mismo, es volver a recuperar esta asociación entre energía y progreso y desarrollo. Yo creo que eso es lo que finalmente debemos lograr, o sea, este cambio es un cambio, y que el ministro cuando llegue no sea mirado con sospecha, sino que sea efectivamente sea deseable, o sea, que la energía sea algo que nosotros como sociedad identifiquemos como algo querible y deseable. Y si esto nos permite avanzar en esa dirección, creo que estaríamos dando un gran paso. Juan Andrés. Varias cositas, y voy a partir por la observación de Marisabel. Hay una expresión bíblica que creo que se te aplica perfectamente. Dice, amará el hombre la obra de sus manos. Claro, es natural que si tú diseñaste y tuviste una participación significativa en esa política pública, la defiendas, me parece comprensible. Pero a la luz de los resultados y el tiempo transcurrido, y partiendo de la premisa que tú misma expresas, que el objetivo de esa política pública era evitar la concentración, y si tú miras ahora los resultados, hay que concordar en que ha sido una política pública que no resultó exitosa en la consecución del fin perseguido. Yo creo que es una política que hay que revisar. Si uno establece una tasa que no es incremental en el tiempo para la tenencia de derechos de agua improductivo,
lo que termina produciendo es que las grandes empresas, que son las que tienen capacidad de tener esa tasa incorporada a sus costos y por lo tanto transferírsela a sus clientes, son los que siguen teniendo los derechos de agua. Y como dije hace un rato, esta cuestión genera toda una serie de incentivos que son muy perversos desde el punto de vista de la generación de proyectos nuevos y de la posibilidad de instalar proyectos nuevos de energía. Yo, en esto y en cuestiones más generales, tiendo a coincidir con el pesimismo de Clemente, básicamente porque soy pesimista en general, pero en esto en particular. Pero quiero recordar aquí, porque me parece que esta es una de las materias en donde esto se aplica, ese aforismo famoso de Norberto Bobbio, que era un pensador y filósofo del derecho, pero también senador italiano, que murió hace un par de decenios atrás, que decía, mire, hay que actuar con pesimismo de la razón, pero con optimismo de la voluntad. Es decir, sabiendo que es altamente probable que las cosas no resulten bien, pero haciendo todo lo posible porque sí resulten bien. El ejercicio al que nos convoca Espacio Público a mí me parece que es un ejercicio de preguntarse qué es lo que hay que hacer en este paradigma del optimismo de la voluntad, de hacer las cosas para que resulten bien. Y es por eso que, y no solamente por el afán de acarrear aguas al molino de uno, digamos, que en este momento es el de la descentralización, es por eso que a mí me parece que es relevante vincular, como lo ha hecho también Nicolás, la cuestión de la planificación con la cuestión de los incentivos y con la cuestión de la descentralización. Planificación sin descentralización y sin incentivos a las comunidades locales está condenada al fracaso, como dije al comienzo, está condenada a simplemente variar de sede, variar de lugar, una discusión inconducente que hoy día se está produciendo en el CEA. La vamos a derivar hacia la discusión, donde quiera que se produzca, de los planes de ordenamiento territorial, sin ganar en consecuencia más que la ausencia de contaminación del proceso de evaluación ambiental, de contaminación con otras variables que hoy día efectivamente lo contaminan. Pero es una ganancia que me parece limitada, menor. ¿Cómo veo yo que hay que actuar en esta materia? Sobre la base de ese tridente, es decir, probablemente con una planificación territorial que sea precedida por un sistema de incentivos que le garantice a los actores del territorio ganancias, beneficios tangibles, que hagan que efectivamente el ministro de Energía sea aplaudido cuando llegue a una localidad y no mirado con sospecha. 5 puntos. 1, claramente no podemos caer en la trampa de pensar que esta es la panacea, ni podemos caer en la trampa de que eso es lo único que hay que hacer. Eso ya lo hablamos y está claro, y eso fueron varias intervenciones. Pero no hay que quedarse con los brazos cruzados en torno a ese tema. No es solamente una voluntad política de avanzar en eso, sino es una necesidad. Acá hoy día, en el sistema de evaluación de impacto ambiental, se les pregunta a las autoridades regionales y municipales por la conformidad de ellos con respecto a los instrumentos territoriales existentes y los planes de desarrollo del territorio, y por lo tanto, obviamente, nosotros como sector energía tenemos que movernos y tenemos que empezar a estar. Es una obligación y necesidad de movernos y generar en este sentido la información a través de los planes energéticos regionales, a través del trabajo de las cuencas, etcétera, etcétera. Pero claramente es una obligación y eso ya existe. No es algo que estamos discutiendo acá y introduciendo quizás en el futuro, sino existe hoy y son varios los proyectos que han sido rechazados últimamente por esa razón. Por esa simple razón que en aplicación y en empezar realmente a operar. ¿Qué son entonces 2 años si se demora
generar la información necesaria. Yo creo que eso es importante. Después, el tema de los incentivos lo haríamos al tiro, pero se considera compra de conciencia. Y ese es el gran, ahí, el problema que tenemos para avanzar en ese tema. Entonces, en paralelo, tenemos que generar más garantías ambientales también. Y ahí estamos trabajando en estándares, normativa termoeléctrica nueva, en normativa nueva para hidroeléctricas, que además lo estamos haciendo con el sector productivo también y con las organizaciones que están interesadas en esos temas. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo. Es el gran tema y hay que ponerlo, pero o sea, que es difícil. Indicaciones a la LOCAR que está preparando la Comisivit. Yo no puedo decir nada hoy día. Aquí nos estamos haciendo señas, no sé, ahí en un momento muy pronto se van a dar a conocer y van en la línea de lo que hemos discutido acá un poquito. La carretera eléctrica y la ley de transmisión. La carretera eléctrica es muy vigente, la ley de transmisión fue ahora ingresada al Congreso, viene con temas muy interesantes, viene muy distinto a lo que había antes. Tienen que mirar ese tema. Sí se usa evaluación ambiental estratégica como instrumento explícito en el proceso de la declaración de franjas para el tema de la transmisión. Entonces, sí es muy vigente EAE lo estamos aplicando además primera vez a la política energética 2050, ahora fue recién aprobado por el Consejo de Ministros de Sustentabilidad, todavía no se hizo público, pero sí, ahí viene, Clemente, tiene un auge quizás en los siguientes meses y años. Y el quinto tema, quiero destacar un tema que no hemos hablado de la propuesta, que es muy interesante y muy destacable, que es la visión estratégica que proponen frente al tema de la protección a la biodiversidad y áreas protegidas. Siento que es una muy buena contribución este paper, ese artículo en ese sentido. Creo que hay una falta de visión estratégica sobre el tema. Estamos declarando como puntualmente a goteo las áreas protegidas y estamos perdiendo como la visión grande, estratégica, también para el Consejo de Ministros de Sustentabilidad. Yo creo que es un gran tema para mirar en el futuro y gracias por la mención y análisis en el artículo. Bien, para cerrar, y dado que el estudio también fue interpelado. Sí, muy brevemente. Evidentemente, el problema acá que estamos enfrentando es súper serio. Yo creo que eso no quedó, o sea, quedó muy reflejado en la exposición, pero que hay gente que todavía no lo entiende. Hoy día en Chile, salvo en las áreas industriales de las zonas urbanas, no hay ninguna regulación que establezca reglas para instalar proyectos de energía. No hay nada. Si a alguien le parece que eso es sustentable, más allá de la coyuntura actual que se han aprobado proyectos, que venían con un pipeline además acelerado, porque no hay que pensar que estas cosas cambian mágicamente. Si alguien piensa que esa coyuntura se va a mantener a largo plazo, está equivocado. Esta falta de reglas del juego, lo único que va a hacer es más que a incrementar los conflictos y hay que tomar medidas. Lo que hace la propuesta es tomar una medida, no es una bala de plata, no resuelve todos los problemas, no están los incentivos, pero ojo, los incentivos, Claudio, no pueden estar si es que no hay un marco institucional previo, porque se produce el problema que decía la Nicola del riesgo de cooptación o de compra. Con 2 puntos termino. La propuesta, y ahí quiero responder al exministro Rabinet, o sea, yo estoy absolutamente en contra de que un presidente por decreto planifique el territorio con un comité de ministros que no tiene ningún poder real y es absolutamente centralizado, y además estoy en completo desacuerdo de la tesis de él que las regiones no pueden hacer nada por las capacidades que están instaladas,
porque como no están instaladas nunca se va a hacer nada y nunca se van a instalar las capacidades. Entonces, esta propuesta parte de la base de que hay que instalar capacidades, está dicho, para que los PROT puedan hacerse ahí, pero pensar de que un presidente de la República, con todas las prioridades que tiene, va a estar por decreto, discrecionalmente, resolviendo estos cuellos de botella, a veces hay que volver al año 80 o antes. Y respecto a lo que preguntaban, y no creo que eso tenga que ver con prejuicio de arquitecto o no arquitecto, Jaime, yo creo que eso es una cuestión que ocurre en Italia, Alemania, España, Holanda, Estados Unidos, Uruguay, en Bolivia, se están pensando. Entonces, es raro que en Chile no haya nada. Yo creo que eso no tiene que ver con prejuicio de arquitecto. A lo mejor, si uno mira por internet, se va a dar cuenta que hay mucho más en otras partes. Y respecto a lo puntual de Slaven, la propuesta es vinculante respecto al área de restricción, que es lo que decía la Nicola, para que no sean hoy día una restricción donde pueden construir proyectos y los tribunales tengan que definir y después le echan la culpa al juez Muñoz, cosa que no que es lo que está pasando. Eso va a ser así en la propuesta al menos. En lo segundo, las cuotas que tienen que cumplir las regiones para sus potenciales, que habrá que definirlas, y las fajas de afectación para redes troncales que pensamos que tienen que ser fajas de afectación de utilidad pública. Eso es. Bien. Nada más darles las gracias a todos ustedes por haberse interesado en venir. Los invitamos a leer el documento. Le agradecemos muchísimo a Nicolás, a Claudio, a Juan Andrés por haber aceptado la invitación a comentar y bueno, afuera hay un café para poder disfrutar esta mañana. Muchas gracias.